Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarles en esta nueva emisión de Impacto Económico a través de la señal de Telesur. Soy Yarani Flores, vamos de inmediato a revisar titulares. En América Latina, Panamá niega haber aceptado que buques de Estados Unidos no paguen al pasar por el canal. En contexto, Alemania atraviesa momentos difíciles tras un preocupante estancamiento. Y en 360, pese a las sanciones ilegales impuestas por Occidente, Irán declara que han roto su récord en exportación de petróleo. Así comenzamos. La autoridad del Canal de Panamá desmintió que haya aceptado no cobrar a barcos estadounidenses su tránsito por la vía interoceánica, como había anunciado el Departamento de Estado de Estados Unidos minutos antes. Aquí le contamos. La autoridad del Canal de Panamá negó haber aceptado no cobrar a los barcos de Estados Unidos y asegura que se encuentra dispuesta a dialogar sobre tarifas, pero sin ceder a presiones. Por su parte, el presidente José Raúl Mulino rechazó la afirmación de Estados Unidos y asegura que se trata de una falsedad. Tampoco da validez a la afirmación de Donald Trump sobre las altas tarifas que paga Estados Unidos. Tampoco que el peaje del canal está quebrando la economía de los Estados Unidos. No, señor. Andan por 6, 7 millones de dólares por año en función de la cantidad de naves que cruzan o naves auxiliares que cruzan, de la dimensión y como marca las reglas de peaje del Canal de Panamá. Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, alegó que Estados Unidos tiene la obligación de proteger el canal, por lo que consideró absurdo pagar su uso. Estados Unidos tiene la obligación del tratado de proteger el Canal de Panamá si es atacado. Esa obligación del tratado tendría que ser aplicada por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, particularmente la Marina de Estados Unidos. Me parece absurdo que tengamos que pagar tarifas para transitar por una zona que estamos obligados a proteger. Trump insiste en tomar el control del canal, citando una supuesta influencia china. El Pentágono, en línea con esta retórica, exigió acceso sin restricciones y prioridad para sus buques. Mulino mantiene una postura de defensa del canal, pero cedió ante la presión norteamericana para que abandonara un proyecto clave de China. Nos vamos a Argentina porque un informe revela la crisis interna en las fuerzas de seguridad federal que denuncian precariedad salarial en el gobierno de Javier Milei. Los gendarmes con 15 años de servicio indicaron que reciben salarios muy bajos, $758 viviendo en ciudades donde los alquileres van desde $237 a $474, con lo cual no cubren las necesidades básicas. El documento de la Dirección de Inteligencia Criminal de la Policía Federal precisa que hay situación de malestar pese a la sintonía con el gobierno, aun cuando los mandan a reprimir, pero toda la crisis está puesta en que sus salarios no llegan a fin de mes. El informe de la inteligencia detalla que ya en 2024 hubo intentonas de convocar a protestas, pero que al final no se concretaron. Además, denuncian que la ministra de Defensa, Patricia Bullrich, no les ofrece el respaldo para el beneficio salarial que exigen. Tras esto, los gendarmes se movilizarán junto a sus familiares en Buenos Aires para exigir un aumento salarial el próximo 10 de febrero. Además, los manifestantes denunciarán excesivas horas de trabajo, negación de vacaciones, hostigamiento laboral y problemas de salud.
El gremio de transportistas del Perú convocó a una paralización por 24 horas para exigir al gobierno medidas políticas reales que ayuden a enfrentar la ola de inseguridad que viven en el país. Voceros de esta convocatoria solicitaron medidas drásticas y exigen la renuncia del ministro del Interior, Juan José Santibáñez, por su ineficiencia. Al respecto, el ministro del Trabajo y Promoción del Empleo instó a tener flexibilidad con los trabajadores por los retrasos que genera este paro de transporte y llamó a priorizar el teletrabajo. Por su parte, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adriansen, calificó de innecesario el paro, indicando que este pretende, a su criterio, desestabilizar y alterar el orden público. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, informó que el 97.99% de los proyectos votados en la primera gran consulta popular ya se encuentran asignados y les otorgó recursos. En menos de una semana se ha alcanzado esta meta para continuar fortaleciendo la quinta transformación del plan, que consta de 7. Las bases fundamentales de esta fase son el fortalecimiento del poder popular y la aplicación del Código de Ética Revolucionario para erradicar la corrupción. Los más de 5.000 proyectos diseñados, discutidos y votados por las comunidades ocupan 18 temas, siendo los 5 principales: agua, educación, hábitat, electricidad y vialidad. El mandatario instruyó a gobernadores y alcaldías a financiar los proyectos que ocupan un segundo lugar. Colombia celebra la inauguración de una nueva ruta marítima comercial con China. El ministro de Comercio, Industria y Turismo de este país, Luis Carlos Reyes, destacó que este proyecto marca el fortalecimiento de las relaciones comerciales entre ambos países, además de mejorar la competitividad de las exportaciones e importaciones. La ruta conectará a la naviera estatal china COSCO entre Shanghái y el puerto de Buenaventura al suroccidente de Colombia y facilitará notoriamente el flujo de mercancías sin escalas intermedias. Durante esta ceremonia inaugural llegó hasta el puerto de Buenaventura el primer buque procedente de Shanghái, el Sin Hong Kong, con una capacidad de carga aproximada de 50.000 toneladas o 9.585 contenedores de 20 pies. Vamos hacia una pausa y al regreso en contexto, Alemania atraviesa momentos difíciles tras un preocupante estancamiento en su economía. Le contamos esto en breve, no se aparte. Estamos de vuelta y en contexto le contamos: la economía alemana, considerada durante décadas como el motor financiero de Europa, cerró 2024 cumpliendo un pronóstico negativo que ya anticipaban los analistas desde septiembre de 2024. Así pues, la economía alemana sigue en marcha atrás, cerrando el 2024 con una contracción del PIB del 0.2% tras el retroceso del 0.3% del año anterior, según las cifras publicadas por la Oficina Estadística de Statis. Las dudas en la industria, la crisis energética que se arrastra tras la desconexión del gas barato ruso y los vaivenes políticos con elecciones a la vista no han sentado nada bien en la economía germana. De las principales economías europeas, Alemania es la que ha tenido el peor desempeño. El país no ha tenido un crecimiento significativo en los últimos 4 años.
Y es que Alemania está en un punto muerto, según el propio ministro de Economía, que señaló enfrentan un estancamiento económico. La incertidumbre política y aranceles de Estados Unidos agravan la crisis. Alemania, la mayor economía de la eurozona, atraviesa momentos difíciles tras un preocupante estancamiento a principios de este 2025, según su propio ministro de Economía. En general, Alemania está atrapada en el estancamiento. Estamos reduciendo el pronóstico de crecimiento económico de 1.1% a 0,3%. Hay tres razones principales para esto. En primer lugar, la iniciativa de crecimiento, el programa de política económica del gobierno de coalición, no se puede implementar o no se puede implementar plenamente. Habíamos calculado un impulso de crecimiento de alrededor del 0,5%, pero ahora no se ha materializado. El gobierno alemán ha recortado drásticamente sus proyecciones de crecimiento, reduciéndolas del 1.1% al 0.3% para este año. Este ajuste refleja los desafíos internos y externos que afectan al país, incluyendo la inestabilidad política y la amenaza de mayores aranceles comerciales impuestos por Estados Unidos. Y el tercero es la política exterior o la incertidumbre geopolítica en los mercados, principalmente por la elección de Donald Trump y el anuncio de aranceles. Al mismo tiempo, el alto funcionario de la cartera económica alemana destacó que, aunque hay señales positivas como la estabilización de la inversión en equipos y un aumento en la demanda de préstamos para construcción, el panorama general es desalentador. Es preciso indicar que el Producto Interno Bruto alemán ha registrado contracciones en los últimos 2 años y la falta de implementación de medidas de estímulo debido al colapso de la coalición gubernamental en noviembre de 2024 ha agravado la situación. La salida de los liberales demócratas del gobierno llevó a la convocatoria de nuevas elecciones, previstas para el 23 de febrero, dejando la política económica en un limbo. Además, el informe del Ministerio de Economía advierte que los riesgos comerciales han aumentado. Lo que sí es cierto es que esta incertidumbre externa, combinada con la fragilidad política interna, plantea serios desafíos para la recuperación económica de Alemania en el corto plazo. Y el Banco Central de Alemania, Bundesbank, cree que el país se enfrenta a un segundo año consecutivo de recesión. La entidad financiera ha asegurado que es improbable que se produzca una recuperación de la economía durante el primer trimestre de este año, a la luz del retroceso del 0.1% del PIB durante el último trimestre del año 2024. Según ha comunicado el Banco Central, la situación fue particularmente mala para la industria ante la menor producción de bienes de consumo en octubre y noviembre. De su lado, los bienes de capital sí mejoraron sus cifras, aunque se fabricaron muchos menos coches. Asimismo, el Bundesbank ha destacado que las presiones inflacionistas seguirán siendo elevadas a comienzos de este año. Detrás del reciente repunte de los precios estaría el aumento de la tasa al carbono que agrava los combustibles fósiles, así como el encarecimiento del transporte público y de los seguros privados. Además, la economía alemana ha sufrido una serie de golpes externos que han desestabilizado sus sectores más emblemáticos. Por un lado, las exportaciones, que son tradicionalmente un pilar de crecimiento, cayeron 0.8%, mientras que las importaciones aumentaron ligeramente, un 0.2% según datos más recientes. Además, la pérdida del suministro de gas barato desde Rusia exacerbó los problemas energéticos, aumentando los costos de producción en industrias clave como la química y la siderúrgica. El gasto en hoteles y restaurantes se hundió un 4.4% y los desembolsos en ropa y calzado cayeron un 2.8% a pesar del aumento de la renta disponible, según datos de las entidades oficiales de cada sector. Por su parte, la industria manufacturera, históricamente conocida como el corazón de la economía alemana, registró una caída del 3% en su valor agregado
agregado y la industria automotriz recibió en 2024 uno de sus mayores golpes. Este punto, el del sector automotriz, además afectó de forma simbólica al país y a sus trabajadores luego de que la compañía Volkswagen anunciara el cierre de 3 plantas, lo que implica el despido de más de 10.000 trabajadores y que además representa la primera vez en 87 años de historia que la empresa cierra fábricas en su país de origen. Vamos así a una segunda pausa y al regreso en 360. Pese a las sanciones ilegales impuestas por Occidente, Irán declara que han roto récord en exportación de petróleo. Le ampliamos en breve, ya venimos. De vuelta en Economía 360, el ministro de Petróleo de Irán, Mohsen Paknejad, informó que el país rompió su récord de exportaciones pese a las sanciones ilegales impuestas por Occidente. Estados Unidos ha pretendido reducir a cero las exportaciones petroleras de la nación persa. Sin embargo, el ministro asegura que batieron el récord de los últimos 10 años, solo en lo que ellos llaman el mes de Dey en el calendario persa, es decir, del 20 de diciembre de 2024 al 20 de enero de 2025. A su salida del Consejo de Ministros, el responsable de la cartera petrolera aseguró que es un logro de los inquebrantables trabajadores de la industria petrolera y detalló que, entre otros, sus principales compradores son entes privados de China. La Unión Marroquí del Trabajo ha calificado la huelga nacional como exitosa, con una participación superior al 84.9%. La información ampliada en el portal de la Casa Amiga Al Mayadín. La huelga, que fue convocada para el miércoles 5 y este jueves 6 de febrero, logró un gran respaldo de la clase obrera en todas las regiones y sectores, paralizando actividades en áreas como servicios, agricultura y comercio, así como en instituciones públicas y ministerios. El sindicato busca llamar la atención del gobierno sobre los problemas urgentes que enfrenta la clase trabajadora, pidiendo soluciones y negociaciones. Según el Ministerio de Trabajo, los porcentajes de participación que recibieron fueron más bajos. Vamos a Europa. En Italia, el Sindicato de Trabajadores convocó una huelga de la aviación a nivel nacional y del transporte ferroviario ante los incumplimientos del implemento contractual por parte de las empresas. El gremio integrante de la Confederación Italiana argumentó que las empresas contratistas estancan las negociaciones para la renovación del Convenio Colectivo Nacional de Trabajo, además de exigir mejoras salariales. Asimismo, la Federación del Transporte advirtió en un comunicado que no desistirán hasta el alcance de una renovación contractual justa y adecuada. En este sentido, la demostración sindical se extenderá por 24 horas e incluye principalmente los trabajadores del servicio en tierra a las aeronaves. La gripe aviar H5N1 ha desencadenado una escasez histórica de huevos en Estados Unidos, con precios disparados y estantes vacíos en supermercados, afectando especialmente a comunidades pobres. Aquí le contamos. Residentes de Miami denuncian la crisis agravada por la detección de una nueva cepa viral de la gripe aviar. Desde 2023, la variante B313 ha infectado a 950 rebaños en 16 estados, con trabajadores agrícolas contagiados, aunque con síntomas leves. La D1.1, en cambio, amenaza con mayor letalidad y se expande entre aves migratorias, mamíferos y ganado, causando fiebre, baja producción láctea y problemas respiratorios. Científicos alertan que la alta circulación del virus podría generar mutaciones pandémicas, riesgo exacerbado por los planes de Donald Trump de recortar fondos federales, lo que limitaría la capacidad de respuesta en salud pública.
Yo misma fui ayer a Publix y no habían huevos. Los huevos están a $20. Es decir, que no, persona pobre no puede comprar huevo. La verdad que el huevo es tan importante, tan nutritivo y casi no se puede comprar porque está tan y tan caro. Es una pena porque hay muchas personas que no tienen mucho dinero y lo único que comen es un huevito. Mientras, el sacrificio masivo de aves, más de 85 millones en 2022-2023, profundiza la crisis alimentaria. El Departamento de Agricultura admite que el virus ahora afecta al ganado, clave para la industria láctea, lo que podría agravar la inflación. Mientras millones enfrentan hambre y precios récord, la gripe aviar no solo amenaza la salud global, sino que desnuda las fallas de un capitalismo depredador, donde la vida humana queda subordinada a intereses corporativos y a agendas políticas miopes. Y también en Estados Unidos, las organizaciones defensoras de personas que viven con SIDA se movilizan para protestar en contra de la suspensión de ayuda por parte de la administración del presidente Donald Trump. Manifestantes se reunieron frente al Departamento de Estado en Washington para expresar su rechazo contra los recortes al programa del Plan de Emergencia para el alivio del SIDA, la principal iniciativa mundial contra el VIH. La medida afecta a más de 20 millones de personas que viven con virus en todo el mundo. Esta se suma a la ola de protestas que se registran en Estados Unidos contra las políticas debido a las drásticas reestructuraciones en programas humanitarios. Revisamos indicadores petroleros al cierre de esta jornada. El barril de petróleo intermedio de Texas marcó $70.75 con una caída de 28 centavos de dólar. El barril del Brent de referencia en Europa se ubicó en $74.38 con una baja de 23 centavos de dólar. Y el crudo promediado por la OPEP marcó $77.17 con una subida de 27 centavos de dólar. Así despedimos Impacto Económico como siempre. La invitación, manténgase atento a la pantalla de Telesur, comuníquese con nosotros a través de mi cuenta en X @JFloresTelesur. Será hasta la próxima.